Buenos días, este es nuestro compañerismo filosófico. Nos acompaña María Fernanda Méndez Velasco, Ángel Gabriel Flores Méndez y Jonathan Jair Cuevas. Yo seré su anfitriona, Hugo Antonio Palencia Vázquez. Vamos a empezar leyendo de la lectura de textos iberoamericanos el fragmento de la filosofía de de la libertad. Empiezo con la lectura. A principios del siglo XIX, los pueblos iberoamericanos obtuvieron su independencia política. Pocos años después, se formuló la Declaración de la Independencia Intelectual. Los pensadores latinoamericanos opinaron que, así como los libertadores políticos, Simón Bolívar, José María Morelos, etc., trabajaron para lograr la autonomía en sus respectivos pueblos, de igual manera tocaba ahora a los filósofos dedicarse a la tarea de lograr la emancipación de pensamiento, la independencia intelectual, la filosofía de la libertad. Para mediados del siglo XIX ya había conciencia clara de que la independencia intelectual era complementaria de la independencia política, de manera que ésta no quedaría completa si no se producía la primera. Según Francisco Larroyo, el primero en quien se hacía nítida esta exigencia es en el venezolano Andrés Bello. A su vez, este afirmaba: ha llegado el momento de formular ya la declaración de una segunda independencia, la independencia intelectual, y crear la cultura latinoamericana. Si la filosofía latinoamericana pretendía ser original, necesitaba romper con el pasado de la cultura de la colonia. La independencia intelectual tiene que llevar por base una filosofía liberada de toda subordinación, es decir, no solo de la dominación ibérica, sino también de la europea y la estadounidense. En esas circunstancias, Latinoamérica formularía su propia filosofía. Empezaron entonces a aparecer nuevos problemas. 1. Tenemos que partir de algo irreal, la consideración de nuestro pasado como ya no existente. Ese pasado, con la pura decisión teórica, ciertamente que no desaparecerá. 2. Adoptaremos una nueva filosofía, libre de toda subordinación. Esta circunstancia también es otra irrealidad, pues, ¿cuál es esa nueva filosofía? Solo se puede adoptar la que ya existe. 3. Supongamos que ya tenemos la nueva filosofía, como resultado de la liberación intelectual completa. ¿No será esta una nueva imposición de los emancipadores? ¿No será esto solamente un cambio de dominación? 4. Parece que esa nueva filosofía, que todavía nadie conoce, será en realidad una negación de nuestro ser. Con los problemas anteriores, a la vista de los estudiosos de la realidad latinoamericana, trataron de formular una filosofía que efectivamente fuera de liberación y que evitara los posibles aspectos y resultados negativos que acabamos de enumerar. ¿Cuál ha de ser entonces la filosofía a construir por nuestros pueblos? La filosofía de nuestra liberación. Todos están de acuerdo que es ilusorio pensar que solo romper con el pasado nos capacita para dar el salto hacia la libertad. La nueva filosofía, partiendo de la conciencia de dependencia y la necesidad de su fin, deberá tener como criterio y actividad la asimilación de otras experiencias libertarias. Además, tendrá que ser capaz de hacer de su largo pasado en material de su novedad. Por último, la nueva filosofía deberá evitar la posibilidad de convertirse en dominadora después que haya cumplido con su función emancipadora. Leamos ahora de un latinoamericano algunas reflexiones sobre la filosofía latinoamericana. La filosofía La filosofía iberoamericana parece, por tal razón, muy vaga a los norteamericanos, y la doctrina de estos nos parece a nosotros estrecha y descarnada. Ellos y los latinoamericanos que se han impresionado con el rigor del pensamiento norteamericano, como Eurio Canavabra, creen que en Iberoamérica se sustituye la investigación metódica por explosiones emocionales, o se reduce la filosofía al ejercicio de la ingeniosidad verbal o a una reivindicación basada en argumentos de creencias puramente instintiva. Muchos latinoamericanos, a su vez,
¿Creen que los norteamericanos acabarán por matar la filosofía cuando cumplan el plan en que parecen embarcados de sustituir los problemas de fondo por cuestiones estrictamente teóricas? Ambas opiniones son exageradas, pero tienen su raíz en la observación de algunos hechos efectivos. Sería absurdo que aceptáramos los hechos y nos lanzáramos a una defensa de nuestras respectivas posiciones. A mi juicio, hay que admitir las limitaciones, los vicios y las exageraciones de una y otras partes. La filosofía tiene que acuñar y usar conceptos con un rigor no menor que el de la ciencia. Ser cuidadoso en su lenguaje, en su razonamiento y en el planteamiento de las cuestiones. Más el rigor no debe lograrse a expensas de la amplitud de intereses y pretensiones, ni confundirse la amplitud de intereses con el mariposeo. No se es filósofo por el rigor en el uso de los conceptos, sino por la clase de preocupaciones que se tienen. Ambas Américas pueden y deben complementarse. Nosotros podemos ofrecer una fuerte e inagotable emotividad, una humanidad sangrante. Hombres que no han llegado a ser filósofos porque la vida no los ha dejado. Los norteamericanos, a su vez, pueden aportar su gran experiencia y destreza en el manejo técnico de los problemas metodológicos, de la semántica, de la lógica. Con su aporte, el hombre iberoamericano llegará a ser filósofo. Con el aporte de Iberoamérica, el norteamericano será filósofo sin dejar de ser hombre. Frondizi, ensayos filosóficos. Perfecto. Ahorita vamos a hacer una pequeña sesión para estar todos en la misma página y ver que todos hayamos entendido el texto. No sé si alguien quiere empezar dando su idea. Bueno, yo tengo entendido que el texto es, bueno, el texto habla de cómo busca Latinoamérica separarse aún más, terminar de separarse más bien de su pasado siendo controlado por España de forma filosófica, de forma intelectual, teniendo una misma forma de pensar que sea contrastante y diferente a la que se lleva en España o en Europa y en Norteamérica también. ¿Sí, Ángel? A mí me parece que aparte de ser como una especie de revolución o un cambio, es más que nada como un método de una reacción, si se puede llamar de esa forma, a pues lo que habían vivido, ya que estaban colonizados y todo lo que podían pensar era en base a lo que les permitían y les obligaban a hacer. Entonces, al independizarse, al liberarse de ser colonias, es como esa reacción, esa necesidad de buscar una forma de pensamiento propia que les ayude tanto a progresar como a mejorar la situación que pues estaban viviendo. ¿Sí, Jonathan? Pues por lo que yo entiendo, Iberoamérica, eh, Iberoamérica intentaba formular su propia filosofía para intentar alejarse de las colonias españolas, todo eso de la filosofía y todo ello, digamos. Pero de intentar hacerla encontraron diferentes problemas. Como que intentar dejar el pasado ya no, pues simplemente no los iba a dejar, no lo pueden dejar atrás. La pura idea de la existencia de la filosofía española ya no haría que se despartiera. Igual, sí, en general, eso. Igual, pues no podría crearse realmente una nueva filosofía, sino adaptarse a los ideales iberoamericanos. Ok. ¿Sí, Maffer? Lo que podría encontrarle yo un cierto parecido a lo que pasa en la actualidad. Por ejemplo, muchas personas se dejan guiar varias veces por
cuestiones que sucedieron meramente en el pasado. Por ejemplo, cuando no se ha visto en algún comentario de X video, de, no sé, un video que subió una persona mexicana y dice algo acerca de los españoles, que los españoles se robaron nuestro oro. Y ahí es cuando se está haciendo, cuando se vuelve a unir nuestro pasado, como el pasado más bien de lo que fue nuestro país. Y a la hora de hacer esto, pues nadie puede, no se puede como tal separar totalmente nuestro pasado. Sin embargo, tampoco podemos decir que nuestro pasado es nuestro presente. No sé, no estoy segura si me doy a entender. Ok. ¿Sí, Jonathan? Bueno, yo quiero complementar un poco lo que comentó mi compañera sobre no hay que ir tan lejos respecto a lo que comentaba, pues con el ejemplo que daba sobre España. Nuestro presidente, actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante el inicio del sexenio, había acusado al presidente de España sobre haber robado el oro, hace 500 años, y exigirle que lo regresara. Para mí fue algo bastante tonto, realmente no vi una razón para que lo hiciera, pero pues como ella dice, no quiso dejarlo ir, no pudo dejarlo ir, pues no pudo cambiar su ideología, pensar, pues ellos nos lo quitaron, ahora nos lo deberían de regresar, pero pues fue algo del pasado, no se puede deslindar nuestro presidente, pues realmente ya ocurrió eso, realmente ya no guardamos resentimientos por eso, vaya, no debe haber necesidad de hacer eso. Para mí fue algo bastante ofensivo para los españoles hacer eso. Yo creo también que el texto, que esta reflexión busca crear una cultura que al final se aproveche de nuestras similitudes o de la herencia que nos dejó ah, los pueblos españoles, los pueblos europeos, a la vez la estrecha relación que se tiene con la cultura norteamericana. Y al final busque crear una filosofía complementándose de lo mejor sin intentar separarse tanto como era la propuesta original que se tenía. ¿Sí, Ángel? A mí me parece más que por el planteamiento de cómo lo narra el texto, es más bien una creación de una nueva filosofía, o sea, cambiar esa mentalidad. Y podría, o en mi caso lo veo de esta forma, podría aplicarse en nuestro día a día, ya que pues estamos rodeados de miles de medios de comunicación, los cuales no, de cierta forma nos están influenciando eh, pues otras culturas, ya sea por parte de Estados Unidos, que sería nuestro país más cercano y gran influencia, pero de igual forma cualquier otra parte del mundo. Y en cierta parte podría verse como esa dominación que existía antes, un dominio físico, podría decirse, de los colonizadores hacia las colonias. Podría verse en nosotros como las grandes empresas hacia sus consumidores. Y en parte considero que ese debería de ser más el objetivo del texto, buscar crear un nuevo pensamiento que, a pesar de todo lo que está pasando y lo que ya ha pasado, crees esa nueva mentalidad, siempre estando alerta de no volver a caer en ese juego, en pensar lo que ellos quieren que pienses o seguir lo que ellos quieren que sigas para no, o sea, teniendo esas precauciones, pero también no dejándolo de lado para no perder.
¿Y Jonathan? Bueno, también comentar algo sobre, bueno, el principio del nombre, la filosofía de la liberación. Que, bueno, esto se refiere a la emancipación de los pensamientos. Esto se refiere a que cada quien puede pensar lo que quiere. Pues, vaya, en este caso, para intentar pues, alejarse era eso, alejar de sus propios pensamientos, que querían pensar lo que Jonathan, ¿te puedo interrumpir tantito? claro, Se te escucha un poco muy bajo. A veces no es comprensible lo que dices. eh, a ver, déjame probar algo. Rápidamente. Si quieren, mientras tanto, alguien más puede opinar. Ok. Yo quería recuperar lo que dijo Ángel y lo que me parece estabas diciendo tú, Jonathan, que cada quien es libre de pensar lo que quiere y también es importante crear una propia filosofía, pero lo que es importante respecto a eso es que todo esté basado en la razón y la lógica, porque si no, deja de ser una filosofía y se vuelve más una clase de fanatismo hacia un fanatismo emocional, de no creer nada por no creerlo, no significa ser escéptico, significa simplemente querer ser ciego a la verdad o querer negar las cosas por negarlas. Entonces, debe estar importante, y el texto menciona que debe estar importante que todo esto esté fundamentado por la lógica y por el rigor que una ciencia debe tener para que, para que como tal sea algo sólido en lo que se pueda desarrollar un pensamiento. ¿Sí, Jonathan? ¿Ahora sí? Bueno, antes de Ah, comenzar, ¿se me escucha bien ahora sí? sí, mucho mejor. Ok, continuando con mi idea, la emancipación de los pensamientos. Como tú mencionas, cada quien pensar lo que quiere sin influencia de nadie más. Eso es en general lo que debería hacer siempre, pero no es así. En este caso, pues los filósofos iberoamericanos buscaban separarse de las ideas de los españoles y pues al no se sienten del todo cómodos con ello. Y bueno, continuando un poquito con lo que tú comentabas sobre ese fanatismo pues emocional respecto a ciertas cosas, ciertas ideas, pues en su gran mayoría, por ejemplo, pues tomando un ejemplo algo bastante común, la religión. Pues la religión pues es algo bastante complicado de hablar y pues vaya, todo podría terminar bastante mal hablar, pero pues no. Bueno, la emancipación de ideas en este caso sería el dudar de si realmente existe eso, si nuestra religión es la correcta, si realmente es algo así. En general, siempre a todos los que pertenecen a sus religiones, pues siempre se les ha inculcado y pues realmente nunca, muchas de esas personas nunca se han puesto a pensar, nunca han, pues se han puesto a analizar, a filosofar sobre si, realmente esto es algo bueno o realmente están haciendo lo correcto. Y pues es entendible, es parte del humano el querer seguir las cosas y no así porque es más seguro. Es más seguro ver un camino, pues, ¿cómo decirlo? Un camino recto, con luces, pero que no sabemos qué podría haber allí. Podría haber bastantes cosas, pero tanto emanciparte, pues, conlleva caer en el abismo, ver el hoyo, pero, pues, a veces puede ser algo bastante más, bueno, puede ser mucho mejor el simple hecho de ver ese abismo, poder caer, poder entenderlo, porque eso nos hace más humanos, nos aleja más de eso que nos hace, pues, personas a dejar a simplemente humanos, que hay una clara diferencia entre ambos. Yo tengo una duda, porque me llamó la atención. ¿Cuál es la diferencia entre humano y persona? Así Bueno, mira, rapidito. bueno, Perdón, un perdón, Luis. pequeño error allí en parte es individuo y humano. El individuo es la persona dentro de la sociedad, el humano es el biológico, digamos. Pero digamos que es más natural el humano, el individuo ya prácticamente está hecho, pues, somos lo que nosotros somos, o sea, actualmente así de como somos, el humano es realmente como somos. Bueno, yo sí lo veo. Ok, sí, tiene sentido.
No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, entonces me gustaría pasar a la siguiente parte de esta convivencia filosófica, de este compañerismo filosófico, y es a qué nos llevamos nosotros, qué puede cada uno de nosotros recuperar acerca de esta lectura. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, voy a empezar yo. A mí me gustaría mucho, yo rescato mucho para mí ah, esa, esa idea de la independencia intelectual, de cómo se busca una independencia intelectual para Latinoamérica y cómo eso lo podríamos traer nosotros a cada uno, buscando una independencia intelectual, valga la redundancia, creando nuestras propias filosofías para poder ser realmente libres más allá como individuo, sino como humano, como dice mi compañero. Creo que eso es algo muy importante a rescatar del texto. Y también que todo esté fundamentado en la razón y la lógica para no caer en fanatismos de cualquier tipo. Sí, Ángel. Ya me la quería pensar un poco más, ya que esta lectura me recuerda mucho a lo que a veces las personas dicen de tienes que tener tu propia forma de pensar, no en base a lo que dicen los demás ni lo que opinan de ti, sino en ser críticos con lo que dicen. Y fue lo que me recordó mucho, ya que, como pues, mencionaban antes, hay que crear un pensamiento filosófico en base a la lógica y a la razón. Porque para mí se me hace lógico que sea de esa forma, pero a su vez es bastante extraño el buscar esa forma, ya que, pues como mencionaba el texto, existen los 4 puntos para, bueno, los 4 problemas más bien, que conlleva volver a repensar, volver a replantear esta nueva filosofía en la incertidumbre de si no voy a volver a caer en lo mismo o si solo voy a cambiar lo que estoy pensando para volver a caer a donde estaba. Y es principalmente esto lo que me llevo, ya que varias veces me he topado con que muchas formas en las que yo he intentado pensar se parecían mucho a la de las personas que me rodeaban y de igual forma me decían, pues esta parte, intenta pensar en tu criterio, ser crítico, pero esa parte de buscar cuál es ese criterio es lo que me llevo planteando. ¿Sí, Maffer? Quisiera apoyar un poco al planteamiento que mencionaba mi compañero, que es algo que también me llevo y puedo rescatar, ¿no? Porque en base a lo que dijo, uno se puede crear la pregunta de, entonces, en realidad, ¿qué es la independencia intelectual? Pues puso el ejemplo acerca de que, por ejemplo, mi compañero en X situación se ponía a pensar y se daba cuenta que su criterio era parecido al de los demás. Y se sabe bien, bueno, se sabe que el humano es un conjunto de pensamientos
que lo rodean. Así se forma el ser humano. Y si se quiere lograr una verdadera independencia intelectual, básicamente se tendría que alejarse por completo, casi por completo de cualquier otras influencias. Sin embargo, podría decirse que como tal no hay una independencia intelectual, ya que una persona no puede ser, pues como tal, una persona si no tiene contacto con otras. ¿Y Jair? Bueno, yo lo que me llevo principalmente es la emancipación de pensamientos y bueno, todo lo que conlleva la emancipación pues en general. Porque primero hay que pensar que somos nosotros, emanciparnos, vaya, liberarnos de todos esos pensamientos que creíamos y pues pensar realmente qué son las cosas, qué es real y qué no. Nosotros normalmente como individuos tomamos que todo lo que nos dicen es real, sin ningún tipo de duda, y eso está mal. Bajo la filosofía eso está muy mal. Nosotros debemos dudar de todo. Nosotros debemos de negar todo hasta comprobarlo por nosotros mismos que es real. Nosotros no podemos hacer eso porque normalmente no queremos hacer eso. Sabemos que es más complicado hacer eso que simplemente aceptar nuestra realidad. Y eso no está bien porque pues, simplemente nuestra realidad podrá no ser la realidad real y nosotros creeríamos que sí. Pongo como ejemplo algo que realmente siempre me ha gustado mucho, la analogía de la cueva de Platón, la cual nos menciona que ciertas personas siempre desde que nacieron les mostraron sombras de diferentes cosas hechas a partir de fuego y bueno, las sombras. Logró abrirse, logró liberarse, como nos quiere dar a entender, pues se dio cuenta que todo lo que vivía era falso y logró entender muchas cosas. Jonathan, El otro no le creyó desde un principio. Bueno, ¿puedo interrumpirte tantito? Se te trabó y no se escuchó la parte que estabas diciendo. Más o menos desde desde que dónde. dijiste que estaban exponiendo sombras frente a personas durante toda su vida. Ah, claro, claro. Bueno, durante toda la vida, desde que nacieron, desde que ellos tenían conciencia, desde que ellos la adquirieron, pues habían estado viendo esas sombras y ellos creían que era la realidad, su realidad. Ellos lo creyeron sin dudarlo. Hasta que un día uno de ellos se liberó, salió de la cueva y se dio cuenta que no era así, que su realidad no era pues como era completamente diferente y que pues había más allá simplemente de creer lo que nosotros, de lo que creen. Como dice cierto individuo, creo que lo han de conocer, Diego Rosarín, ¿porque crees lo que crees? Pues ellos lo creían porque así se lo encargan, así de fácil. Y pues al momento en que él se da cuenta de que su realidad no era la que real y había algo mucho mejor después, pues le va a comentar a su amigo. Pero pues el otro no le cree en un principio, hasta que se libera y lo logra ver. Eso es lo que nosotros debemos llegar. Esa es la idea de Platón, al intentar llegar a nuestra emancipación, entender que nuestra realidad no es real realmente, no es así como nosotros la vemos. Nosotros debemos de dudar y entender por qué, qué es lo real y qué no es lo real, para poder, primero, poder entendernos a nosotros mismos, después entender a nuestra realidad. No sé si alguien más quiera seguir desarrollando en lo que dijo. Perfecto. Ah, quiero dar por terminada la sesión. Les pido que se relajen, respiren otra vez, se suelten. Mm, vamos a entrar en algo que se llama metaconversación. No sé si quieran comentar algo acerca de la sesión, ya de forma más relajada, más tranquila, para para darle final a este compañerismo filosófico.
Ya si quieren no tienen que pedir permiso para hablar. Pues bueno, voy a comentar yo un poco, pues realmente pues fue algo bastante interesante escuchar realmente bastantes opiniones respecto a este tipo de cosas, sobre la emancipación de ideas, sobre la libertad pues, de ideas, sobre las personas, que nadie nos debe de decir nosotros qué debemos pensar, nosotros pensamos lo que queremos pensar porque nosotros creemos que es así, pero también eso está un poco mal, ¿no? Digo, no podemos creer que un perro puede ser una roca, pero claro, esa es la libertad. Cada quien piensa lo que piensa y nosotros no somos quien para juzgarlo, hasta que él se dé cuenta que no es así o que es así. Nosotros, pues, eso es lo que tenemos que entender, que cada quien piensa como quiere y bueno, tiene sus razones para pensar como quiere y pues nosotros pues debemos respetar su opinión y intentar entender por qué piensa eso. Igual nosotros entender por qué pensamos lo que nosotros pensamos, nosotros por qué creemos lo que creemos. Sería lo primordial y lo que nos quieren entender. Y bueno, en general el texto lo que nos intenta hacer entender es que no debemos separarnos de nuestros raíces, porque es imposible. Nosotros siempre vamos a ser mestizos, directamente seremos mestizos y no podemos quitarnos esos. Igual nuestro pensamiento vendrá siempre ligado a los españoles, vendrá de la mano con los españoles y lo único que nos queda es aceptarlo, intentar entender pues todo eso, lograr aceptarnos y bueno, esa filosofía que tanto anhelamos probablemente nunca llegue, probablemente ya esté con nosotros ese tipo de filosofía, pero tal vez está muy verde para poder todavía tomarla como la filosofía real. Pero la idea es que todos seamos pues uno en ese sentido, filosóficamente hablando, todos seamos uno. Claro. Sí, me llamó mucho la atención todo eso, sobre todo lo de los problemas que plantea crear una nueva filosofía y sobre todo si buscas crearla en base a las diferencias, en base a la separación entre culturas. Por ejemplo, todo el tema de intentar crear una filosofía que no sea dominante en contraste con, pues, cómo nos enseñan a pensar desde chiquitos, que básicamente desde niños lo que nos hacen es enseñar a pensar de ciertas formas, y cómo buscar una filosofía que no sea invasiva, que no sea intrusiva con otros tipos de filosofía, puede llegar a ser bastante complicado. Y lo que me llamó mucho ya de la conversación como tal fue esa extrapolación de algo que habla de una sociedad, porque el texto habla de una filosofía que busca representar a una sociedad latinoamericana, pero se extrapoló hacia cada uno como individuo. Y creo que eso es muy importante, que la filosofía podamos aprender a usarla para nosotros en nuestra vida diaria. Creo que es lo más importante de la filosofía, más allá de la metafísica y todo lo que se escapa de nuestra vida cotidiana, porque la filosofía también nos puede ayudar para la vida cotidiana. Aprovecho que mencionas eso y hago mención de un video que alguna vez vi acerca de una chica que mencionaba que era como el sistema de ideas que nos hacen vivir a nosotros dentro de la vida cotidiana, que era pues adentro, afuera, rojo es de niña, verde es de naturaleza y azul es de niño. Este tipo de cosas es lo que nos mantiene a raya y que, bueno, no que nos mantiene a raya, sino más bien lo que nos enseñan es la manera que nos enseñan a pensar, como tú decías. Me parece importante y muy curioso que esto algunas veces o la mayoría de las veces sea casi que un lenguaje universal o una manera de pensamiento universal, porque es parte de un sistema que todos como personas, como humanidad, lo forman. Sea que estés aquí en México o del otro lado del mundo, como en China, adentro será adentro, afuera será afuera, rojo será rojo y azul será azul. Y los contrarios de estos serán, pues, sus contrarios, ¿no? Que son verde y naranja. Pero, y a partir de esto,
que uno quiera pensar acerca de la independencia intelectual. Volvemos un poco al tema acerca de la independencia intelectual. Muy por fuera de que todos pensemos de manera un poco distinta a otros o muy distinta a otros, siempre vamos a tener como esta partecita que todos pertenecemos al mismo sistema que nos mantiene como sociedad. Bueno, yo quisiera comentar un poquito al respecto también a lo que dice mi compañera. Me acuerdo haber visto hace algún tiempo un video de un canal llamado Migala, que se llamaba Cómo las redes sociales nos manipulan, o algo así. Bueno, en ese video prácticamente nos explican cómo las redes sociales nos están, pues, manipulando, vaya. Nos están controlando, nos están empezando a meter ideas y todo eso a partir del uso. Ahora somos completamente dependientes al teléfono y pues realmente prácticamente nadie puede negarlo. Somos dependientes a la necesidad de la atención virtual, de atención de internet, porque ahora sí es como vemos quién es el más importante de la manada llamada sociedad. Esa manada llamada sociedad. Se me hace bastante interesante que pues que realmente hayamos quedado así, que realmente no nos importa nuestra propia existencia a cambio de que podamos tener los likes de estas personas, nuestro propio ser. Ya no podemos ser nosotros mismos dentro de internet, porque eso no es lo que le gusta a la gente. Nosotros dejamos de ser para poder ser lo que a la gente le gusta, lo que la gente quiere ver, lo que conocen normalmente como la máscara, lo que dejamos ver al interior, lo que dejamos ver al exterior, perdón. Y pues obvio nosotros no somos eso, nosotros no podemos ser perfectos, eso es algo siempre bien hablado. Cualquier persona que veas internet así que veas que es una persona con una vida perfecta, llena de lujos y sin ningún tipo de necesidad, es una tontería. No existe nadie que sea perfecto y pues realmente no se puede llegar a la perfección como tal. Esa persona solo es un maquillaje, es su máscara, como nosotros la conocemos. Nosotros somos nuestro subconsciente, somos el conjunto de todo lo que hemos aprendido a partir de todas las personas. Nosotros no seríamos humanos sin los otros humanos para que podamos ver. Somos animales sociables, no podemos estar sin nadie. Yo creo que han llegado a ver algunas personas así que se han quedado completamente aisladas y dejan de ser humanos por ello. No dejan de ser humanos, pero dejan de ser razonables a cierto punto. Y igual continuando un poquito también con el tema en general sobre cómo la, perdón, cómo la, a ver, permítame. Bueno, sí, la emancipación de pensamientos, cómo nos ha pues hecho. Hay otro video también del mismo canal Migala, que se llama yo soy ateo, en nombre de Cristo, en el cual nos intentan explicar cómo es que la ideología de Jesucristo terminó de ser una filosofía, porque una filosofía de paz y amor, hacer la cara de tantos masacres y guerras. Y bueno, ahí nos explican cómo se fue tergiversando todo eso de Dios, explicándonos al respecto de toda la historia literal, nos explican del resumen de todo lo que es la Biblia respecto a ellos, y al final de cómo el humano lo terminó tergiversando, cómo terminó haciendo que esa filosofía de paz y amor que buscaba Jesucristo al intentar unificar a los pueblos y a todos por igual, que ya no hubiese ningún tipo de diferencia entre nadie, todos éramos humanos, todos somos igual de animales, nadie es diferente a nosotros no somos diferentes a nadie. Terminó siendo esa cara que los templarios utilizaron para asesinar a todos aquellos que no estuvieran con sus ideas, para todas esas guerras que se libraron contra el Islam, contra todas las religiones que fueron asesinadas durante el transcurso, sobre todas las ideologías que todos los pueblos indígenas perdieron a cambio de que ellos pudieran tener más personas. Realmente no sé qué piensan al respecto, pero para mí fue algo bastante interesante ver cómo se perdió todo eso. Se perdió completamente esa idea de emancipación. Ya nadie podía pensar más allá de lo que Dios decía, la palabra de Dios. Ahora ya todo el mundo cree. Ves a todo el mundo, ves a la gente por la calle presionándose enfrente de una iglesia y te preguntas, ¿será real que lo creen? O sea, nunca se han puesto a dudar si realmente existe. Tan ciegos están para poder pensar que es real solamente porque hay una iglesia allí. Me acuerdo haber escuchado en un lugar que las iglesias son casas vacías, ya no hay nadie. Dios está muerto, Dios seguirá muerto y nosotros lo matamos, dijo Nietzsche. No lo dijo con una cara feliz, lo dijo con una cara de miedo, lo dijo con miedo. Siempre tenía miedo de ello, tenía miedo de que el humano había logrado matar a su propio creador. Buscaba el superhombre, pero ese superhombre era Dios y lo matamos. Bueno, fin. Conclusión. Primero me da risa que al final casi que estaba citando el video de Migala,
Sí, sí, sí. Pero sí, tiene mucho que ver con el tema, porque la religión, no todas las religiones, pero la religión católica, en este caso particular, sí es una religión que condena mucho el pensamiento independiente, tan solo que se nos dice que todos somos borregos y que tenemos que seguir al pastor, que sería el padre de la iglesia o el obispo. Ah, pues el pecado de Satán fue cuestionar a Dios y mostrarse rebelde ante él. Por eso es Lucifer, él ilumina y él en teoría trae la sabiduría, ¿no? Entonces, y termina siendo algo que condena mucho la emancipación de la filosofía, la libertad intelectual. Y, y por eso es importante, aunque sea cuestionarse de dónde vienen esos valores que nos enseñan desde chiquitos, de dónde viene todo eso que nos enseñan o si es real o no, o incluso si es real o no, Dios, si es, si cómo funcionaría Dios, si lo que nos enseñan tiene algún sentido, eso siempre es importante. Ya. Sí, por favor. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo salgo así de rápido, igual que tiene que ver, ya no va a ser tan rápido así. Bueno, también no simplemente es en la religión, también en la política. La idiosincrasia se fue al carajo desde el primer momento en que decidimos que una sola persona, un simple humano que igual que nosotros tenía que gobernarnos, pues ¿Ese video vaya. cuál es? No, bueno, el de los primeros 10.000 años de guerra, vaya. Es algo que iba a existir de allí, pero pues en general, pues la política, hay muchos ejemplos del por qué no debemos dejarlo, porque obviamente simplemente un humano, no puede realmente dominar el mundo, pues porque no tiene la capacidad necesaria para hacerlo. Y bueno, siempre la elección popular no es la mejor opción tampoco, porque bueno, pero igual tampoco la necesidad. Eso le pasó a Alemania del siglo XX. Se Ya ven convierte en todo ad lo que tuvo que populum. pasar. ¿Vale? Se convierte en ad populum. De hecho, pues sí, pues Hitler según dicen, no fue elegido Hitler por el es una pueblo falacia populum. completamente. Sí, pues, bueno, ahora No, sí pero como no fue elegido. Sí, sí fue pues elegido. sí, fue elegido, Sí. pero porque eso fue lo que a ellos les convino, no tanto por lo que realmente necesitaban, sino porque él les prometió necesitaban un líder fuerte, necesitaban una persona que pudiera guiarlos, necesitaban a alguien fuerte y que pudiera dar la cara por Alemania. Hay un Les lavo ejemplo. el cerebro, pues. ¿Mande? No, Ah, Con sus les metían ideologías y sus esponjita. discursos, en cierta forma sí creó ese pensamiento que es como a lo que quiere referirse. Y todo O eso sea, empezó. aparentando la imagen que se le da de un líder, o sea, seguro y firme de lo que quiere o debe de hacer, o lo que la nación debería de buscar, pero en base a su pensamiento e influenciando a las demás personas cuyas mentes no criticaron el hecho de cómo lo iba a lograr, o por ejemplo los de la superioridad de la raza, que en verdad tuviera una superioridad. Es esa parte en la que principalmente me quiero referir con un lavado de cerebro. Claro. Pues sí. Y bueno, pues sí, obviamente Hitler creía en eso, en la supremacía del blanco, aunque bueno, todos sabemos que eso es completamente mentira, es una tontería, solo inventada para poder hacer masacres. Pues vaya. Pues Hitler fue elegido de esa forma, buscando a partir de un líder fuerte. Alemania, pues Alemania nazi buscaba un líder fuerte, llegó Hitler, ellos no sabían todas las atrocidades que iba a hacer y bueno, obviamente pues no dejaba de ser humano, pero buscaba la ideología. Él pensaba que los judíos eran el problema
Y eso se lo inculcó a todos los alemanes de ese momento, y todos los judíos terminaron con eso. Y no hubo emancipación de pensar por qué son. No hicieron la simple pregunta de ¿por qué? Esa simple pregunta puede cambiar muchas cosas. Si simplemente se lo hubiera hecho el pueblo, esa simple por qué, probablemente no hubiéramos tenido una Segunda Guerra Mundial tan horrible como la tuvimos. Y si ahorita mismo se estuviera preguntando a las personas el por qué se están todos estos conflictos, probablemente no tendríamos una Tercera Guerra Mundial tan horrible como la que vamos a tener, porque ya es inminente. Un poco en defensa de el pueblo alemán. Tal vez no debería, pero la realidad es que los alemanes, no me acuerdo el nombre del encargado de la propaganda durante la Alemania nazi, pero era un genio. O sea, tú dices que si se preguntaban el por qué, la cuestión es que eso ya lo tenían cubierto. O sea, los judíos en ese tiempo eran ¿cómo le digo? Un grupo social que sostenía gran parte de la riqueza del pueblo alemán. Eran banqueros, eran abogados, eran miembros de la aristocracia y aristocracia alemana. Entonces, por eso se les empezó a echar en cara y por eso se empezaron a ir contra ellos, porque aparte de ser una minoría, era una minoría que sostenía gran parte de las riquezas. Entonces, lo que hicieron fue hacer pensar a los alemanes que los judíos le estaban robando las riquezas y que los judíos, como tienen estereotipos de ser codiciosos, ávaros, codos, pues ellos estaban arruinando o impidiendo que crezca o entorpeciendo aún más la economía alemana. Y ya era todo. ¿Alguien Creo quiere que, agregar algo más? bueno, daríamos por finalizada el compañerismo filosófico. Fue un gusto esta plática con ustedes, ah, ¿cómo está la palabra? Interesante. Provechosa. Entretenida. Fue muy provechosa. La verdad, me gustó mucho escuchar los distintos puntos de vista. Me gustó mucho la lectura también. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad de tener esta plática, este compañerismo. Último proyecto juntos. Último proyecto juntos. Ah, qué triste. Pues sí, qué triste. Bueno, ustedes tres se van a la UAP, yo me quedo en la UAP, pero pues igual. Si quedamos. Sí, quedamos, claro. Si no, Bueno, ya ahí bueno, nos estamos vamos a aquí. ver yo con un año de retraso. Pues sí, yo también soy la misma, voy en la ingeniería, tampoco es como que pueda pedir mucho. Pues fue un gusto tenerlos aquí. Adiós, amiguitos kawaiis. Para la grabación. No, hay que hacer así, todos juntos. Al final ponemos dos. esos finales acá chidos de acá de que con música electrónica bien épica y acá Sí. más Pues, hasta Dios. Adiós.